Buenas noches, esto es Subalpine Live, soy Guillermo Rodríguez y hoy, bueno, podréis ver que falta Ana con nosotros, así que va a ser un programa, estoy yo a los mandos, así que espero no liarla mucho, espero que no haya problemas. ¿Qué tal, Marcel? ¿Crees que vamos a saber hacer esto tú y yo solos? Bueno, vamos a intentar no echar mucho de menos a Ana, pero va a ser complicado. Así que os pedimos disculpas por adelantado y Ana, donde quiera que estés, que de hecho sabemos dónde estás, ¿no? Espero que Sí, estés disfrutando de las vacaciones. sí, nos acaba de mandar una Nos foto acaba de mandar, que nos está viendo en sí, directo y, bueno, está por el Ártico, en algún sitio de la tundra y de la taiga, perdón, y está viendo ahí, nos está viendo en directo, así que un saludo a Ana. Y bueno, hoy es 1 de junio de 2022, perdón. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las observaciones más interesantes que se han visto esta semana. Los charranes elegantes han visto en las colonias de la Albufera, una garceta dimorfa por ahí. Vamos a hacer un repaso de algunas citas de reproducción en el interior interesantes. Ya estoy leyendo por el oye, nos chat dicen que que se escucha fatal. Eh, Me estoy intentando empotrar al micrófono a ver si así se oye mejor. Eh, yo creo que podemos probar con el micrófono. El plan inicial, que se escuche al menos igual de mal que que cada semana, pero no peor. eh, no, es que Y, Y bueno, el tema del Berkami, que creo que ya va siendo horas y no creo que haga falta un Berkami, Guille, creo que sencillamente necesitas invertir en unos cascos. eh, la culpa es de Ana, dicen. ¿Quieres que pruebe los cascos? Sí, sí, sí. Pues empezamos, ¿eh? ¿Se me escucha ahora? Hola, ¿me escucháis? Hola, Se te oye medio mal, pero bueno, vamos a seguir. dice ¿por qué mejor? Eh, no, no sé si mejor. Bueno, está haciendo que a Marcel se te echa con eco. El empezar no ha sido lo mejor del mundo. Ana, te echamos de menos. Eh, ¿qué queréis? ¿Intentamos arreglar Guille. esto o damos? No sé, yo creo que tiremos para adelante. Están diciendo Que que se escuche mejor. como se escuche. Venga, diciendo que mejor. Vale, bueno, pues decía, voy a retomar un poco, ¿vale? Para lo que no me hayáis escuchado y cortado. Decía que hoy es 1 de junio, vamos a hacer un programa un poco diferente porque ya cada vez hay menos observaciones interesantes, el calor se va apoderando de toda la península, así que vamos a repasar un poco por encima las observaciones más interesantes de esta semana, un poco rarezas, algunas citas interesantes de reproducción por exterior que mencionaremos. Después en identificación, pues como ya no hay migración, vamos ver migración virtualmente y, y, y vamos a explorar una herramienta que ha salido esta semana, que es el Atlas de Migración Europeo. Y vamos a, bueno, a comentarla, a ver cómo está y un caso de uso que creo que es muy interesante. Y después, como faltaba, tenemos a un invitado de lujo que es Aitor Mora, que va a venir a explicarnos todo lo que sabe de identificación de agadores común y norteño, que son realmente una auténtica pesadilla para muchos. Eh, Así que, bueno, pues eso, nos va a explicar toda la identificación y finalmente pasaremos a ver el pad también con Aitor, porque ya que está, pues que nos cuente todo lo que ve y en su zona jareo habitual, que es entre Zaragoza y Huesca, y iremos viendo. ¿Vale? Así que nada, vamos a ver. eh, están diciendo que sí, que si no. Vamos a tirar así. Si es insoportable, nos lo decís por el chat, por favor, y intentamos cambiar algo. El eco era cuando no estabas usando micro ni auriculares, que se oía mi voz grabada por tu ordenador. Ahora creo que el eco se ha solucionado y simplemente es que se te entrecorta un poco, pero creo que es variable, así que yo creo que vamos a tirar y listo. Dale, Guille, ánimo. Vale, perfecto. Venga. Bueno, pues venga, vamos a ello. Esto ya nos es rutina, nos es más familiar. Empezamos con los charranes elegantes que... Cuéntanos.
Pues bueno, están un año más criando o al menos ya instalados, como mínimo en Valencia, en la Albufera, y en algunos otros sitios también de la costa del Levante. Y nada, permanecerán ahí durante la temporada de cría, integrando una colonia de charranes patinegros, como comentamos la semana pasada. Y a partir de ahí sí que es probable, cuando acabe la reproducción, que se desplacen hacia otras zonas donde también sea posible observarlos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Algunos charranes realizan movimientos hacia el norte antes de la migración auténtica hacia el sur. Entonces, estos charranes elegantes de Valencia, pues es fácil que se observen en el delta del Ebro en julio, por ejemplo, o agosto, o incluso más al norte, ¿no? Se han llegado a ver en el delta del Llobregat, cuando todavía quedaban zonas para buena sedimentación de charranes. Ahora ya es un poco más difícil, pero bueno, aún existe la posibilidad de observarlos en otros lados. De momento eso, están en la Albufera y nada, esperemos que les vaya bien la reproducción y que saquen nuevos charranes elegantes. Una pregunta, a ver, tú esto lo sabes, o si lo hace alguien del chat. Hay como no sé cuántos individuos hay en total, pero hay individualizados 5, 6 o 7 charranes elegantes. ¿Los que quedan en la albufera son siempre la misma pareja o eso va rotando y hay varias? El caso de los charranes elegantes en concreto no lo sé, pero los patinegros en general, y entiendo que los charranes, que los elegantes también fluctúan un poco en función de esto, lo que hay es una macrocolonia, ¿no? Una metacolonia, digamos, en varios puntos del litoral, entre Son el delta del fantásticos. Ebro y las salinas de Torrevieja, y muchos años hay intercambio de ejemplares, de incluso grupos grandes de ejemplares de una u otra zona, o incluso hay años que eligen no criar en uno de estos sitios y toda esa colonia se desplaza en masa a otro de estos puntos. Entonces yo entiendo que los elegantes funcionan un poco igual, aunque es verdad que la Albufera de Valencia sí que parece ser un sitio fiable y, vamos, especialmente querencioso tanto para los patinegros como para los elegantes. Mm. Vale, bueno, seguimos con charras, pero ahora nos vamos, un charro no tan glamuroso, pero también muy interesante. Ha habido una cita, bueno, se ha confirmado la primera reproducción de charrán común en Biafáfila, creo que es primera cita para Castilla y León, no sé si estoy equivocado, ahora me bailan las citas, pero bueno, una cita interesante porque es una especie rara criando en interior. Y bueno, ya hemos hecho un poco el seguimiento de Sternis que se han visto en la meseta norte. Mencionamos erróneamente el programa anterior, y no sé si anterior, que se había visto un chan ártico en Soria. Entonces, bueno, parece que la cita, las fotos no son muy buenas, pero nos han escrito los autores. Muchas gracias por el interés. Nos han mandado fotos y bueno, pues que lo comentamos y probablemente se trata de un error. Vamos con otra cita. Espera un Ay, segundín, perdón. Guille, sobre los charranes, aparte de estos comunes que están criando ahí en un sitio raro, ¿no? Como es Villafáfila, hoy han aparecido, si no me equivoco, un grupo de 14 o 16 pagazas piconegras en Celuán, en Asturias, En que yo no Galicia sé si también hay algún estaban grupo. citando bastante, sí. Sí, también se han visto allí. Yo no sé si esto tiene que ver con la sequía que está asolando el sur de la península ibérica, pero es cierto que este año no solo ya el número de citas de migratorias, sino también incluso reproducción como este caso parece especialmente, bueno, un año especial, ¿no? Para estérnidos en interior y en zonas poco propensas para ellos. 16 piconegras en Celuán, me comentan. Creo que también había 2 en el occidente de Asturias, no sé, alguna más en occidente de Qué- Asturias o oriente de Galicia. No sé cómo qué- quieran llamarle, una pero burrada, ¿eh? bueno, Porque para los que no estén sí, acostumbrados, sí. en el Cantábrico se ven una, dos sueltas. Ver una, dos no es tan raro, pero más por encima de eso es muy, muy relevante. Sí, estoy Vale, comentando Alfonso Rodrigo que en Villafáfila crían 250 parejas de pagaza piconegra que este año no están. ya. Entonces, pues claro, en algún sitio están, ¿no? Algunas de estas quizás sean de esas, sí. Sí, bueno, así yo un poco. Ya vamos tarde, pero bueno, es lo que hay. Sí. Nada, cuéntanos un poco sobre la DIRFA. Pues otra dimorfa, ya comentamos la semana pasada que era buenas fechas para ellas y en este caso es en Girona. Y bueno, es un ejemplar que parece más bien un inmaduro y no es tan increíblemente negro, ¿no? como el que vimos el otro día en la laguna de Tarelo. En cualquier caso, evidentemente es una dimorfa buena, ¿no? Muy buena. Y nada, simplemente eso, una cita más de esta especie en unas fechas típicas y bueno, siendo un inmaduro igual hay menos opciones de cría, ¿no? que comentamos la semana pasada, pero siempre hay que estar al loro porque puntualmente pueden instalarse parejas o ejemplares hibridándose con garceta común.
Vale, otra cita bastante interesante ha sido un archipélago igualdo chico, un Flavipes, que aparece en Playundi esta semana. Bueno, no es una especie muy rara, pero como hemos ido destacando todas las citas de neárticas entre primaveral, que desde luego ha sido muy, muy bueno para limícolas neárticas. Y bueno, faltaba esta especie. No sé si es el mismo ejemplar que el año pasado, creo que no. Vamos a decir que no, ¿vale? Que mola más. Eh, pero bueno, una cita muy interesante. Pero bueno, no Es todos verdad son que raros. Sí, Didi. con la estela de neárticas, ¿no? De esta primavera por el Cantábrico, igual es incluso conservador, ¿no? Decir que es uno nuevo. Ya, sí, la verdad es que ha sido impresionante. Yo no recuerdo ningún año, no, ni de esos, No. vamos, un año Y con a así. nivel de número y de diversidad, incluso. Sí, muy interesante. No, pero no todos son arezas y hablamos de las carracas. Sí, ha habido por fin una entrada muy en masa de carracas. Ya se venían viendo carracas desde finales de abril, pero es verdad que ahora ha habido una entrada muy gorda. Ya han ocupado prácticamente todas las zonas de cría. Y a la vez ha habido casos de overshooters, ¿no? De ejemplares que se han pasado de frenada, digamos, en su migración hacia el norte y han aparecido carracas pues en el País Vasco hay una cita, varios sitios de Europa y también es un buen, podría estar también en la previsión, ¿no? Es una buena época para buscar carracas en el norte, en zonas fuera de la época fuera de zonas puramente de cría. Y la carraca, pues, que no hace falta describirla, ¿no? Lo que mola este pájaro es, vamos, es molona más no poder. Sí, todo es europeo, ¿no? Al menos a nivel de colorido y de brillo, Sí. de los pocos no nos podemos quejar. Y siguiendo con citas, bueno, en este caso no es una llegada, pero está siendo bastante relevante la cría de chuzas campestres en el interior. No sé tanto, bueno, está siendo año de topillos, o eso nos contó Fernando Jubete cuando vino. No sé si en Castilla, no, la verdad es que no estoy al tanto. Si quien sabe por ahí puede comentar. No sé si Manaba, estas zonas de meseta, está viendo muchos topillos, sí. No sé si muchas lechuzas campes criando, pero al menos han aparecido un montón de citas en la Comunidad de Madrid, en el sur de Madrid y en algunos otros sitios de interior. Entonces, una especie, bueno, pues muy variable, ¿no? Que algunos años no cría, otros años cría de forma semiabundante y este año es uno de ellos. Así que todos los que estén por esas zonas, pues que aprovechen porque no siempre se ven tan bien, ¿no? Y ahora, Sí, nos pues, comentan que no hay, bueno, que en tierra de campos y tal no hay topillo no hay- ni lechuzas, que muy puntuales. Es es que curioso que en Madrid parece que sí, quizás sea más al sur. No sé si en La Mancha, por ejemplo. me he metido en- en Everest antes y he visto que en Castilla no había ni Ujú. una sola ciudad y en Madrid un montón, bueno, un montón, bastantes. Y digo, qué curioso, no sé si será algo local, que Sí, se han quedado más al sur, o sea, que se han movido o quedando eso. Vale. Pues bueno, muy sí. interesante. Gracias a todos los que estáis participando, que siempre ayuda a que se aporte y que haya una discusión viva, ¿no? Bueno, y ahora Sí, sí. especialmente hoy, ¿no? Que vamos un poco faltos de flow. Sí, sí, vamos un poco, sí. Se nota. Em, Ahora vamos a ver un poco de tercio, vamos a ir un poco lejos, porque se ha visto un petrel antillano, un pterodroma hasitata, porque el petrel antillano me deja un poco desconcertado. En Madrid, no sé qué cita es para el Western Palearctic, que es algo así como, no sé si es la décima o algo así, debe ser. Pero creo que es la pera que se ve en una pelágica comercial. Y bueno, lo resaltamos un poco porque es uno de los candidatos que siempre estamos cuando está pensando, ¿qué pasaría si hiciesen pelágicas en mayo, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues podría pasar esto. Lo que pasa es que desde luego debe ser bastante, bueno, es escaso, ¿no? Tienes que hacer muchas pelágicas para que caiga uno. Pero no sé cómo lo ves para seguir intentándolo. No sé si es Canarias, no sé si es Galicia, no sé si es lo ideal. El problema de Canarias es que las pelágicas en primavera lo que asitatas no garantizan, pero lo que sí garantizan es un buen mareo, porque el aliso pega duro ahí, los alisos pegan duros durante toda la primavera, tienes un nordeste fuerte, casi continuo, y es complicado encontrar días para salir en primavera en Canarias. Bueno, a ver los hilos, ¿no? Con insistencia acabaría saliendo. Es curioso que hay una cita en España de Pterodroma citata, de Sí. petrel antillano, y increíblemente es de Steve Howell, que estaba en un barco, seguramente una de las personas que más asitatas ha visto, ¿no? Del mundo. Y que menos Y horas ha echado estaba cruzando. en aguas insulares.
Sí, y exacto, y menos horas ha echado en aguas peninsulares, cruzando el Atlántico justo por la esquinita, por la zona del Banco de Galicia, por donde su barco cruzó brevemente aguas españolas, digamos, pues sacó una citata el tío. Así que Debió maldito ser, sea allí donde esté. debió ser a la línea, porque Pero que muy no sé cerca. si fueron 198 millas, o sea, se necesitó el ojo Sí, de sí. halcón para Que al meterla final dentro. salió dentro y telita. Bueno, yo era una de las que apostaba que Toñete, Antonio Sandoval, desde Fisterra esta primavera, era una de las que había opciones. Y creo que con insistencia va a acabar saliendo ahí en concreto. Yo apuesto por Fisterra. Venga, pues duro los gallegos con él. Va, pues vamos a la presión, ¿vale? Vamos allá. Venga. Vale, pues ya siempre en esos meses es difícil que sugerir, ¿no? Pero esta semana, para todos aquellos que sigáis luego la actualidad del Birne en el Reino Unido, han tenido un halcón de Leonora y han puesto millones, literalmente millones de fotos. Así que no podíamos sino resaltar que son las fechas buenas. Ya se llevan viendo quizá un mes o algo así, o sea, ya llevan bastante, pero números todavía residuales. Y ahora es cuando va a haber la entrada fuerte en la península, si no hay, no sé si hay citas ya en las zonas típicas de pinares de interior, empezando a cazar escarabajos ya y forma dormideros, pero bueno, es lo que debe pasar, si no es esta semana, la siguiente, y bueno, es un pájaro que siempre pues alegra mucho ¿cómo se dice? Sí. La tarde, ¿no? Para buscar este bicho, pues muestra mucha querencia por zonas quemadas, ¿no? En las zonas quemadas debe haber abundancia de escarabajo sanjuanero, que es fundamentalmente de lo que se alimenta, lo que viene buscando a la península, ¿no? En esta migración tan rara que hace de Madagascar a la península y luego a las zonas de cría de Canarias, por ejemplo, de Marruecos. Y bueno, incluso en zonas de interior, a pesar de que históricamente se le ha considerado un halcón marino, ¿no? Costero. Incluso en zonas de interior se han descubierto concentraciones importantes durante el mes de junio y julio. Me gustaría que la gente pusiera en valor esta especie viendo el interés que ha despertado en Reino Unido, ¿no? La gente está hablando del pájaro de la década, se han vuelto absolutamente locos con el halcón de Leonor que tienen allí, y aquí en cambio es verdad que los disfrutamos y que siempre es una especie apreciada, pero bueno, lo tenemos aquí y creo que es justo resaltarlo justo en este momento que está entrando el grueso. Sí. Y bueno, esto que aquí te has venido sugiriendo, ¿eh? Me he venido bastante arriba, he querido ir en contra de la corriente, ¿no? Del final de la migración, de bueno, esa época en que todos estamos ahí un poco alicaídos. Y he querido hablar de 4 especies, hay alguna más también, pero estas 4 en concreto me parecen quizá las más llamativas en cuanto a lo raras que son, no tanto en cuanto a la coloración, excepto el escribano. Y son especies muy raras de las que hay muy pocas citas en España. En concreto, de Fluviatilis hay una cita, de Carricero políglota creo que hay 5 o 6 o algo así. Escribano cabecinegro sí que hay 10, quizá justamente por lo colorido que es. Ruiseñor ruso no hay ninguna, o solo una de un híbrido. Bueno, especies increíblemente raras y que es ahora el momento de salir a buscarlas a zonas buenas para rarezas, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Para que no decaiga la fiesta, para que la gente sepa que todavía quedan objetivos muy raros que buscar, que no solo de albicolis vive el hombre y la mujer, y que son buenas especies para tener en el radar estos días, ¿no? Para consultar cuáles son sus hábitos, para repasar los reclamos y para ir a zonas que tengan ese potencial. Mira, hablando de rarezas tardías muy, muy gordas, acaban de comentar en el chat que acaba de publicar la cita de un Falco amurensis, de un nícalo del Amur en Cabo Verde. Bueno, el bicho es en Cabo Verde y va a ir al Amur, o sea que nos va a pasar por encima en algún momento, así que hay que estar atentos, ¿vale? Venga, vamos con la identificación, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues lo que comentábamos un poco es que esta semana Aitor nos va a hablar luego de agateadores. Nosotros vamos a hablar de identificación sí, sino vamos a hablar de una herramienta web
muy interesante, en nuestra opinión, que ha salido esta semana. Y bueno, vamos a mencionar por encima un poco cómo verla, ¿no? No sé cuál es, se llama Migration Atlas, pero en concreto es europeo, ¿vale? Relaciona las migraciones, obviamente, asiática y África, pero principalmente es eurocentrista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que podéis ver, hemos cogido un caso concreto y muy significativo, que es el halcón dorirrojo, que conocemos todo. Básicamente, uno con 2 puntos, la zona donde se anilló un paro y la zona donde se recuperó. Y esto nos permite ver patrones y flujos migratorios interesantes, ¿no? Entonces, el halcón rojo, pues, mucha gente sabe que, por ejemplo, queda en la península, pero en vez de migrar como la mayoría de las aves migratorias, cruzar el Sahara directamente yendo hacia el sur, eh, una migración hacia el este, rodeando toda Europa, yendo del arco mediterráneo, y va al este de Europa, bueno, pues yendo hacia el Rola, una migración poco intuitiva. Si nos vamos a esta especie, pues bueno, se ve muy bien cómo ese gran vacío que hay aquí en el Sáhara y cómo hay pocos ejemplares anillados en la península, es verdad, pero aún así se ve muy bien ese gran flujo que hay aquí por esta parte del Mediterráneo. Esto es un ejemplo, hay que ser un poco cuidadosos a la hora de analizar los datos. Vamos a buscar, si os parece, ranero común. Ranero común es una especie, es una rapaz, ¿vale? Obviamente, ya lo sabemos todos, que se anilla principalmente en proyectos locales. Los ornitólogos locales anidan las parejas que crían alrededor suyo y casi siempre en nido. Entonces, el primer punto suele ser el nido, la zona de distribución, y luego cuando relocalizas puede ser o que se ha muerto cerca de su zona o se ha muerto en invernadero. Una funcionalidad interesante de esta herramienta es que te permite separar aquí. Si vamos a quitar, lo que pasa es que es un poco lío quitarlo. Te permite separar las diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, aquí ve muy bien cómo todas las parejas del Pacífico se esparcen durante el invierno y ocupan centro Europa principalmente, ¿no? Esto lo podemos usar para entender este tipo de movimientos y acompañarlo con estudios de plumaje que se vayan haciendo. Vamos a hacer una última visita, que es, antes de meternos en faena en un caso en particular, ¿no? En un caso de uso de cómo explotar esta herramienta para entender flujos migratorios. Entonces, hemos visto el algodón rojo, hemos visto el ranero común. Vamos a ver, en ambos casos los puntos están bastante distribuidos. Si nos vamos a única, lo que ven con límicas, esto lo hacemos dar un poco para que quede claro que hay que entender un poco cómo anilla y dónde anilla a la hora de interpretar flujos. Si vemos los límicos, pues se ve que hay algunos nodos de los que emanan, de los que salen un montón de puntos. Obviamente no es que todos los correlimos comunes se estén criando aquí este punto de Polonia, en este punto de Finlandia, sino que la mayoría de límicos se anillan en migración. Entonces, estos dos centrales son puntos de puntos de la edad migratoria donde se anilla y después se dispersan, continúan con su migración, ¿vale? Entonces hay que ser un poco cuidadosos al hacer los análisis en función del tipo de especie. Ahora vamos a aprovechar que estos programas atrás hemos hablado del corrales común, vamos a aprovechar que es un ejemplo muy bueno, como subespecies, diferentes flujos. Ya vemos que tenemos poblaciones de Islandia. Bueno, ya veis aquí, si lo analizáis con cuidado, que ven bichos del Tamir que van a Suecia en la primera helada y después se propaga por Europa, lo que hemos ido comentando. ¿Vale? Entonces, a Marcel, ¿te parece si nos hablas un poco de cómo un ejemplo de caso de uso de cómo explotar esta herramienta perdón, me estoy liando con tanta historia, para estudiar Sí, los movimientos? vamos a coger esta herramienta que es nueva, que ha salido esta semana y que es súper potente, a pesar de que no es seguimiento GPS ni nada de esto, sino que simplemente son lecturas de anillas, ¿no? Para también reivindicar un poco el tema de las lecturas de anillas, ¿no? Que con el auge de los GPS parece un poco en desuso, pero que aún sigue siendo muy importante y esta herramienta para mí lo pone muchísimo en valor. Entonces vamos a coger el tema de los calidris alpina, de los corlimos comunes, para acabar de exprimirlo todavía más esta primavera, y vamos a analizar un poco qué podemos aprender de ellos a partir de lo que nos dice el Migration Atlas ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a empezar. ¿Has empezado por el final? Sí.
Vamos a empezar, vamos a plantearnos dos preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde son los Calidris alpina ártica que vemos aquí? Hemos hablado bastante de los Calidris alpina ártica, de esta subespecie que es más pequeña, más alargada. Aquí tenéis un joven a la derecha comparado con un adulto, perdón, con un ejemplar, con un Shinzi o una alpina, donde se ve esa estructura distinta, ese pico corto, etcétera. Es una especie que cría al norte de Groenlandia y también en Svalbard. Entonces, si nos fijamos en las recuperaciones de anillas que tenemos en España, si pasas a, bueno, un poco del el repaso de esta especie, bueno, subespecie, si vemos Evirt, vemos que hay como una especie de línea que se intuye entre la península ibérica, luego vendría Reino Unido, ¿no? Luego Islandia, y podríamos intuir que la mayoría de ejemplares que vemos aquí vienen con esa ruta, ¿no? Sin embargo, si analizamos los datos del Migration Atlas, vemos que el principal foco de recapturas, es decir, de lecturas de aves anilladas pertenecientes a la subespecie ártica, proviene de Svalbard, vienen más bien del este, ¿no? Voy a hacer una pequeña crítica al Migration Atlas, a pesar de que es una herramienta brutal y hay un montonazo de información. Invito a todo el mundo a que juegue con ella. Sí que me gustaría que los puntos se pudieran ver un poco más grandes y las líneas un poco más marcadas, ¿no? Cuando hacemos zoom out, sobre todo, porque quedan así de pequeñas y no sé si la gente lo estará viendo bien. He intentado hacer unos pocos zooms para explicar el tema, pero bueno, es verdad que la aplicación podría mejorar un poco ahí en temas de diseño. Bueno, simplemente eso, ¿no? Ver que en las recapturas hay muy pocos ejemplares que vengan de Groenlandia y en cambio muchos que vienen del este. Esto explicaría, si volvemos a la imagen de Evirt, esas citas en la zona de Egipto, por ejemplo. Es decir, si hablamos de un origen más al este de al menos algunos de los árticas que vemos aquí, pues también es más probable su aparición en el Mediterráneo o en la costa ibérica mediterránea o incluso en otras zonas más al este. Hay que decir a todo esto que es probable que en Svalbard se anille más de lo que se hace en Groenlandia, ¿no? Especialmente en la parte este de Groenlandia, que es bastante remota, ¿no? Pero aún así me parece bastante interesante la diferencia entre el número de lecturas de un sitio y de otro y me hace pensar que sí que hay una parte importante de estos árticas que no son exactamente groenlandeses. Si pasamos, Guille. Vale, simplemente he hecho un zoom de lo anterior y os he puesto las flechitas siguiendo las líneas de los Ártica que han sobrevolado España, digamos, ¿no? Si juntamos el punto donde fue anillado y el punto donde fue leído. Es simplemente para que vierais las líneas, ¿no? O las direcciones, ¿no? Con estas líneas tan finitas que tiene esta aplicación. Y aquí vemos que hay una parte, las flechas verdes, que la siguiente parada ya fue Svalbard. Luego, algunas que la siguiente parada fue la costa este de Reino Unido o la zona del Mar Blanco, Mar del Norte, podemos asumir que son ejemplares que después también fueron hacia el norte. Y luego una pequeña parte, que es aproximadamente el 30%, fue o directamente a Groenlandia, estamos hablando de árticas de los del norte de Groenlandia, o se paró en la costa oeste de Reino Unido y podemos asumir también que son ejemplares más bien de la vertiente oeste, ¿no? del rango de esta subespecie. Entonces, bueno, simplemente estar al loro de que dentro de los árticas puede haber bastante variación. Estos días, con las muchas fotos de Ártica que hemos recopilado, gracias a todos y todas, la verdad que ha sido realmente emocionante recibir tantas fotos de correlimos comunes, ver que la gente se ha fijado mucho en esta especie después de que hemos sido muy machacones con ella. Y podemos ver bastante variación entre los ejemplares, ¿no? Que se han visto en España. Estaría muy bien analizar exactamente, pues, no sé, la fenología de los distintos plumajes, las zonas donde aparecen unos y otros, y ver si realmente se puede establecer un patrón de plumaje o de tamaño, estructura o lo que sea, entre esta subespecie ártica, la población de Svalbard y la del oeste. A esto hace falta añadir que en Svalbard tardaron en darse cuenta que sus corlimos comunes eran árticas, es decir, son ejemplares que presentan un plumaje más similar a Shinzi y por lo tanto son árticas que pueden pasarnos más desapercibidos. Fue cuando hicieron genética que vieron que realmente eran ártica 100%, ¿no? Entonces, pues nada, esta es una de las preguntas que nos hemos hecho y que mirando el Migration Atlas
nos sirven como mínimo para establecer una hipótesis, ¿no? y una cosa a mirarnos en el campo en el futuro. ¿Seguimos, Guille? Vale. Vale. No sé si querías comentar algo de No, estos no, no. bichos. No, vale. Vale, ahora vamos a coger todo este caos, que es el total de lecturas que hay de Alpina, que ha mostrado antes Guille, con estos focos concretos que no es que sea el origen real lo ha contado muy bien Guille, ¿no? No es que sea el origen real de estos pájaros, sino que es el sitio donde fueron anillados, y en esta especie en concreto y en muchos limícolas, esos sitios son de migración, zonas donde se anillan millares de limícolas cada migración, ¿no? Entonces, he cogido el total de los datos, he hecho un zoom en España y he intentado mirar, bueno, de qué colores son las líneas y los puntos que aparecen encima de la península ibérica en las distintas épocas del año, para intentar establecer qué distintas subespecies o qué distintas poblaciones tenemos en migración por una parte, en invierno por otro y en primavera en la otra migración por otro lado. He hecho un zoom sobre todo en este anterior, en el norte de España, simplemente por un tema del diseño de la web, para que vierais un poco las líneas, porque si no, si me alejo no se ven un carajo, pero ahora sí que vamos a mirarnos los puntos que están presentes en las distintas épocas. Vale, he empezado por una época puramente de invernada. Esta aplicación permite filtrar por semana, es decir, cada semana podemos ver las lecturas que se hicieron en cada sitio. Y he cogido la semana del 1 de diciembre, que tendríamos ya pues, los ejemplares que casi con seguridad van a pasar el invierno con nosotros. Y me he fijado que aproximadamente el 50% de los puntos son de color naranja. Los naranjas, si recordamos, son estos ejemplares anillados en Polonia y que probablemente tienen un origen más al este. Es decir, estamos hablando de alpinas nominales o incluso algún centralis, ¿no? Por el medio, algún bicho todavía de más al este. Vemos que en el delta del Ebro, en la zona del Levante, casi la totalidad de los puntos son naranjas. En el norte también una inmensa mayoría de puntos son naranjas. Y sí que en esta zona del sur de Portugal, el suroeste de Portugal, tendríamos algún bicho que ha sido marcado en Escandinavia, que también genera dudas, ¿no? Un poco y en el Báltico, que puede ser un Shinzi local, pero también podría ser recordemos que están marcados en migración, también podría ser un bicho que viniera de más al este. Por fenología, me inclino más a pensar esto segundo, pero aún así, que el 50% de los puntos sean naranjas en esta época, ya veréis que es claramente distinto a lo que veremos posteriormente. Vale, estamos al final del invierno, el 1 de marzo, justo antes de que se produzcan los primeros movimientos, y vemos que aquí la situación ha cambiado realmente poco. En el Levante y en el norte tenemos básicamente puntos naranjas, bichos polacos, y en el sur sí que tenemos algún bicho más escandinavo o báltico, ¿no? Digamos que la situación desde el 1 de diciembre al 1 de marzo se ha mantenido más o menos igual. Tenemos menos lecturas aquí, no sé hasta qué punto es un tema de que como no ha habido movimientos, los bichos ya han sido leídos y ya no son reportados, por ejemplo. Pero bueno, simplemente decir que eso, ¿no? Que la situación no cambia a lo largo del invierno y que tenemos bichos marcados en Polonia, posiblemente bastante al este o al nordeste. Pasamos al 21 de marzo, tenemos los primeros movimientos de Correlimos común. Es una época, creo, especialmente mala para observar Corlimos común. Hay algunos ejemplares que ya se han ido y sobre todo no han entrado nuevos, no hay nuevas lecturas, pero sí que en el sector suroeste de la península, en la zona del suroeste de Andalucía y en la costa de Portugal, vemos los primeros puntos verdes, que son ejemplares correspondientes a Reino Unido y norte de Francia, etcétera, ejemplares casi con seguridad Shinzi, que están empezando a irrumpir con fuerza en la península. Si pasamos al 11 de abril, pues más de lo mismo. Tenemos Shinzis que ya ocupan esa franja. Fijaos que los puntos naranjas ya han desaparecido. Algunos alpinas, los alpinas invernantes se han ido, no sé exactamente dónde, pero aquí aparentemente ya no están, o como mínimo no hay lecturas nuevas. Y lo que empezamos a tener son Shinzis, son bichos sureños que colonizan la península desde el sur. Estoy El 1 de hablando así un mayo es... poco. Dime. Perdona. No, que estoy dándole ritmo simplemente para ir un poco.
Sí. Tú me marcas, Guille, yo me adapto. Vale, el 1 de mayo es quizá la primera vez en que tenemos ya una amplísima mayoría de Shinzis, no solo en el sur, sino también en el Cantábrico. En el Cantábrico vemos ya bastantes lecturas de, de puntos verdes, ¿no? De bichos Shinzis, que es la inmensa mayoría de los ejemplares que vimos en esa primera oleada de corlimos comunes que tuvimos entre finales de abril y principios de mayo. Si seguimos un poco más, Guille, vale, estamos viendo estos dos flujos. O sea, esta entrada, ¿no? Desde finales de marzo hasta principios de mayo, lo que hemos visto ahora, son puntos verdes y azules que, como os comentaba, corresponden a ejemplares anillados en Reino Unido o anillados en esta zona del Mar del Norte o incluso en el Báltico, ¿no? Hablamos de bichos sureños, de casi con seguridad Shinzi, a pesar de que no tenemos fotos, solo tenemos líneas en un mapa. Si compaginamos esto con toda la información que recopilamos sobre plumaje, estructura, etcétera, podemos concluir que la primera oleada, esta que ocupa el primer mes y medio más o menos de migración de corvimos comunes, son fundamentalmente bichos sureños de esta subespecie. Seguimos para adelante. Vale, el 11 de septiembre, pues de nuevo, digamos que ha pasado el verano, los ejemplares, los corrimos comunes han llegado a las zonas de cría, han criado y ahora ya se encuentran de regreso hacia su zona de invernada. El 11 de septiembre, una fecha muy buena para observar corrimos comunes sedimentados en playas y estuarios, pues de nuevo lo que tenemos son puntos azules y verdes en su inmensísima mayoría. Es decir, de nuevo estamos viendo otra vez estos dos flujos. Lo que pasa, a ver, Guille, los flujos verde y azul, ¿no? Que hemos comentado ahora. Lo que pasa es que ahora estos ejemplares están de camino hacia el sur. Ahora sí que seguimos. Estos serían los flujos. Y el 1 de noviembre es el momento del otoño en que empiezan a predominar los puntos naranjas. Lo he ido midiendo semana a semana y el 1 de noviembre es la primera vez en que hay mayoría de puntos naranjas. Más puntos naranjas que azules y verdes. Y esta situación pues se irá acrecentando hasta lo que hemos visto del 1 de diciembre, en que ya la inmensa mayoría de puntos eran naranjas. Es decir, este 1 de noviembre es el momento en que estamos viendo este flujo de ejemplares polacos, vamos, que han sido marcados en Polonia y que muy posiblemente vienen de más al este y de más al norte. La semana pasada o hace 2 semanas, o ya no sé cuándo, porque hemos hablado tanto de corrimos comunes que ya no lo recuerdo, comentábamos que los bichos en invierno, los que vemos aquí en invierno, tienen el pico más largo, son ejemplares más patilargos también, son ejemplares más grandes. Y realmente las lecturas de anillas corroboran bastante que se trate efectivamente de la subespecie alpina o incluso en los casos más extremos de algo más al este. Si os fijáis también, este punto de Polonia no solo tiene conectividad con la península ibérica, sino también con el Mar Negro, lo cual indica un componente bastante este de esta población, ¿no? De la población que pasa por Polonia y que es anillada con anillas de lectura a distancia por Polonia. Y, y nada, volvemos de nuevo al punto de inicio del 1 de diciembre con una inmensísima mayoría de ejemplares muy norteños, ya sean marcados en Polonia o en Noruega, pero casi con seguridad bichos de la subespecie alpina o centralis. Y nada, esto era simplemente un ejemplo de hasta qué punto bueno, las lecturas de anillas son importantes, es importante que reportemos nuestras lecturas de anillas y el análisis de los mapas de esta aplicación, que en cuanto entras no es muy vistosa, es verdad, no hay muchas fotos, no es muy user-friendly, desde móvil no responde muy bien, pero tiene una información brutal. Y a poco que mejoren el diseño, la verdad que lo vamos a pasar en grande con varias especies que ya tenemos en mente. Sí, es muy interesante cómo, bueno, todo lo que hemos visto por plumajes y muchas conclusiones que hemos llegado simplemente mirando plumajes se ve contrastado, ¿no? Por todas estas recuperaciones y trende además, porque hay cosas que no se ve por plumaje. Bueno, no nos vamos a enrollar más en esto, vamos a dar la bienvenida a Aitor. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Guille. Buenas noches, Marcel. Bueno, Saitor. Bueno, vienes a explicarnos un poco los ateadores, ¿no? Así que vamos a dar paso directamente. Tú eres maestro. Empezamos. Empezamos.
Vale, guay. Bueno, un poco antes de empezar, sobre todo tema de distribución de agateador euroasiático, que es una especie de carácter sobre todo eurosiberiano, muy ampliamente distribuida en Europa y que en España se reduce su distribución a 3 macizos montañosos, principalmente Pirineo, Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica. Y ese carácter eurosiberiano se traduce también en que es una especie muy dependiente de la altitud, del hábitat y también de la pluviometría. O sea, en el Pirineo básicamente se encuentra entre 1000 y 2000 metros a precipitaciones mayores de 1000 milímetros anuales y en hábitat muy restringido. O sea, está prácticamente en hayedos, pino negro, abetal y como mucho en bosques de pinos silvestres musgosos. O sea, que tengan también cierto carácter umbrío, que llueva demasiado y que no tengan carácter mediterráneo. O sea, si un bosque de pino silvestre con boj, probablemente no encontremos un euroasiático. Y Entonces, Aitor, si no estamos en estos hábitats, ya directamente nos olvidamos, ¿no? De la posibilidad de que sea familiaris. en esta especie, el hábitat yo creo que juega un papel bastante crucial para la Ujú, identificación. ujú. Yo no he visto fuera de estos hábitats. Ok. Y si tú no lo has visto, es que no lo hay. Desplazamientos en invierno tampoco, o sea, lo sigues viendo en los sitios de reproducción, así que Ujú. Aguantan arriba, ¿eh? tanto como invierno. Y bueno, bateador común, ampliamente distribuido, cualquier masa forestal, prácticamente lo tenemos. Una cosa que sigue creyendo, no sé si escucháis las motos, Un poquillo, sí, una pero no pasa nada, vale. que sigue creyendo alguna gente es que el agateador euroasiático sustituye en altura al agateador común. Ujú. Y eso es verdad, o sea, se solapan completamente y de hecho el agateador común yo lo he llegado a ver a 2200 metros en el último árbol de un pinar de pino negro, que ahí ya no hay familiaris. Ujú. Entonces, eso, está solapado completamente. Y bueno, de descripción ya general, nos metemos en el tema de identificación con fotos de libro, como son estas dos, parece ser que hay una diferencia notable. Sobre todo lo que se indica en guías es los aspectos más blanquecinos, tanto en partes ventrales como en partes superiores, sobre todo pecho, garganta y flancos, que es un blanco muy puro en el agateador euroasiático y solamente aparecen unos tonos marrones en la zona de la cloaca, mientras que en el agateador común esas tonalidades más marrones ya se alcanzan en el mismo pecho. La ceja también es bastante más blanca y más larga en el familiaris, que le da una apariencia de tener una cara quizá de más agresividad. Y eso, las partes dorsales, esas manchas blancas que tiene difusas por dorso manto, también suelen ser un poco más blancas o de unas tonalidades más puras que el agateador común. También se comenta el color del raquis, por ejemplo, en el euroasiático, color del raquis claro, que es y hay una diferencia notable con las barbas de la misma pluma, que son más oscuras, mientras que en el europeo tiene un color del raquis más oscuro. No se suele ver tanto también este raquis. Y se Hablas comenta también hablas de las en plumas la- del pecho. no, en las plumas de las rectrices, en la cola, Las rectrices, ok. que no lo he dicho. Y, y también lo que se ha comentado sobre todo cuando se anilla en mano es longitud de pico y longitud de la uña posterior. Ujú. Y es corto el pico en eurasiático y más larga la uña posterior en esa misma especie. Y con eso es lo que nos vamos a meter ahora más en detalle. Vale. Ah, bueno, es verdad. Claro, tonalidades muy blancas en el agateador euroasiático, más marrones en el europeo, pero entra en juego la palabra que yo creo que a todos los pajareros nos trae de locos, que es la variabilidad. Variabilidad en agateador europeo es bastante alta y hay bichos
en los que esas tonalidades marrones se difuminan un poco y tienen como aspecto más blanquecino, que depende si esa identificación es de visu o depende en fotografías, puede llevar a engaño. Por ejemplo, la imagen de la derecha es un agateador que yo al primer vistazo di como norteño. Es en un hayedo a 1300 metros, además reclamaba como norteño. Y se ve que tiene, o sea, pecho, flancos incluso y vientre bastante blanquecinos y resultó ser un agateador común. O sea que dentro de la variabilidad sí que son más claros los norteños, pero los comunes pueden llevar a engaño. Ahora sí que nos metemos con pico y uña. Lo que se dice, siempre las imágenes superiores son del familiares y las inferiores son del brachydactyla. Pico, longitud del pico, corta en familiaris. De hecho, si se trazan unas líneas imaginarias de la longitud del pico con la mancha auricular, esa misma flechita, que es la que está marcada en negro, prácticamente nunca llega a la línea amarilla de la mancha auricular, mientras que en el agateador común suele alcanzarlo. Lo que pasa que he hecho esto con tantas cabezas de agateadores que en el agateador común muchas veces, o sea, presenta flechitas que se quedan bastante, o sea, que tienen, digamos, un patrón más similar a familiaris que a común. Porque la longitud del pico hay variaciones entre poblaciones, hay variaciones entre sexos. Los machos tienen longitudes de pico superiores a las hembras y entre edades. Las aves juveniles creo que tienen un 10% de media de menor longitud de pico que las aves adultas. De hecho, eso, longitud de pico del familiaris, 7-8 milímetros y del común en torno a 9 milímetros. Y con esos rangos de solapamiento, pues se juntan. Además... Y, perdona, Aitor, esto con todos los agateadores y fotos de agateadores que has medido, tú ya cuando ves una foto, ¿sigues necesitando medirlo? Es decir, ¿estamos hablando de ese nivel de solapamiento? ¿O ya de entrada o sea, es posible integrar estas medidas como una expresión en total de la cara o algo así que te permita más o menos rápidamente identificar? Sí. O sea, exceptuando ejemplares más problemáticos, o sea, por ejemplo, en esas imágenes que he puesto, yo creo que se puede ver perfectamente la longitud de pico y esa apariencia que da con conjunta con la cara. Entonces, sí, yo creo que salvando los ejemplares más problemáticos, sí se puede. Bueno, sigue. Eso, una cosa que quería comentar, en Familiaris hay 4 subespecies en el Paleártico Occidental, que es la británica, la nominal, la que está en el Pirineo, la macrodactila, y después está la de Córcega. La que de Córcega, todo esto que voy a comentar de longitudes de pico, de uña posterior, ratios, no vale. O sea, es sobre todo pensado para poblaciones centroeuropeas y de Reino Unido. Porque no creo que nadie se queje. De tamaño es igual que el agateador común, el de Córcega. Entonces, la uña del agateador euroasiático, voy a ir nombrándolos como me vengan, ¿no? Euroasiático, norteño o familiaris. Vale. Uña posterior se suele decir que tiene la misma longitud que el dedo posterior, mientras que en el común es mucho más corta y más curvada. Entra en juego que hay agateadores norteños con uñas bastante más cortas que la de la imagen y agateadores comunes con uñas mucho más largas que de los familiares. Entonces, bueno, sí, es algo que está en las guías, que sobre todo si se tienen medidas y se miden con milímetros y haces el ratio en mano, muy bien, pero para mí no es un rasgo diagnóstico que te permita separar una de otra especie. Pasamos, Pille. Además, con esas medidas ya se había hecho desde los años 70 relaciones matemáticas
que te podían asignar con un porcentaje bastante bueno si se trataba de una especie u otra. O sea, relacionaban la uña posterior con el pico y ya en el 76, Mead and Wallace hicieron esa relación que pone si la uña trasera es superior a esa formulita, se trata de familiaris, y si es inferior se trata de brachydactyla. Entonces, ahí se ajustaba bastante a lo que se obtenía de datos de anillamiento. Pero aún así, esos puntitos que están en la barra del gráfico entre medio de una especie y otra son ejemplares que se asignaban erróneamente y es en torno a un 5%. Estos trabajos se han ido corroborando posteriormente y en el último handbook que salió, pues te miras el ratio milimétrico que está calculado de distinta manera entre la uña trasera y el pico, pues ves que tienes para familiaris ratios mayores de 46 milímetros y para brachydactyla menores de 49. Entonces ahí hay un pequeño rango de solapamiento también que bueno, pues eso, se deberá a diferencias individuales, de diferencias de sexo, incluso de poblaciones. Esto, eso, sobre todo para anillamiento en mano, pero para identificación de visu y de fotografía, yo me fijaría en los 3 caracteres que vamos a ver ahora, que serían, para mí, caracteres ya casi diagnósticos y los 3 con buenas fotografías se pueden ver bastante bien y están en el ala. O sea, una sería la forma del álula, otra sería la barra alar y otra las primarias. Entonces, la forma del álula, la imagen de arriba corresponde a un familiaris y la de abajo a un común. Y ahí he hecho una pequeña ilustración que indico que la mancha negra es la mancha blanca del agateador, o sea, se corresponde con la mancha blanquita. Y digamos que las 3 primeras formas son prácticamente lo que se da en norteño. Y es muy, muy raro que aparezca esa media luna que está presente en mi bandera externa de la pluma. Muy raro. Y en el común tiene mayor variabilidad y se pueden dar indistintamente tanto las primeras, que es una mancha reducida en la punta, como la media luna de la mi bandera. Entonces, si ves un agateador con ese tipo de álula, por ejemplo, la 4ª o la 5ª ilustración, muy probablemente se trate de un común, siempre mirando pues, los demás caracteres. Y lo siguiente sería la barra alar, que aquí, bueno, pues básicamente nos tendríamos que fijar en otros 3 aspectos que considero importantes. Uno sería el ángulo que forma el escalón. Ahí me he equivocado, he puesto unas rayas amarillas, pero no sería ese ángulo, o sea, sería el que está así inclinado con el de abajo. Ese sería el ángulo al que me refiero. Otra, la forma de la mancha y otro, el número de manchas, o lo que es lo mismo, hasta qué primaria llega esa mancha. Y ahora ya pasamos a la especie en específico. Por ejemplo, en el euroasiático. Ese ángulo, a los números de las fotografías no le hagáis caso porque lo he cogido ya de algo que tenía preparado. Entonces, en la imagen 3 se ve el ángulo que decía. Entonces, ángulo del escalón en familiaris suele ser generalmente agudo. Puede haber ángulos rectos o ligeramente obtusos, pero casi siempre es un ángulo agudo. Después, las manchas rectangulares. En la imagen 3 se ve y después en otras 2 imágenes lo he resaltado con un círculo en rojo que puede tener una ligera forma de punta de flecha, pero o sea, entra dentro de la variabilidad. No es como lo del agateador común que veremos ahora. Se puede intuir ahí una forma más o menos rectangular. Y después, el número de manchas en el escalón, digamos, el escalón empieza en la 6ª primaria, baja la 5ª y después la 4ª, empezando por la parte externa.
esas tres primarias, sexta, quinta y cuarta, en el familiaris, siempre tienen mancha. Y ocasionalmente pueden llegar a la tercera, como se ve en la imagen que en la 14. O sea, la cuarta siempre, muy marcada. Si se ve el ave de lateral, por ejemplo, la imagen de arriba, pues también se ve que tienen tres manchas en ese escalón. Sería sexta, quinta y cuarta. La cuarta siempre. Tercera, hay un número importante de ejemplares que también tienen esa mancha. Sin embargo, en el común, si vemos estas tres diferencias también, el ángulo que forma ese escalón suele ser generalmente obtuso, la imagen 3. La forma de esas manchas tiene una marcada forma de punta de flecha, que es lo que está señalado con el circulito rojo, y el número de manchas, digamos que generalmente son visibles dos, lo que sería la sexta y la quinta primaria, y puede que en la cuarta primaria tenga o una mancha reducida o esté ausente, pero jamás llegará a esa tercera primaria. Bueno, no va a decir jamás, pero muy raro que se dé en esa tercera primaria. Entonces, de la barra LAR también se saca información útil que se complementa con la punta de las primarias, que es lo que viene ahora. En la punta de las primarias, digamos que nos tendríamos que fijar en esa mancha blanca que tiene, en este caso, forma de media luna, entre las primarias, entre la sexta, entre la séptima y la octava. No sé si veis bien la imagen 1, que pone una flechita roja con una letra A y otra flechita amarilla con una letra B. Pues digamos que esa distancia entre la sexta y la séptima primaria corresponde a la letra A y entre la séptima y la octava a la letra B. Y digamos que habría una fórmula que sería A es superior a 2 veces P. O sea, la distancia entre la sexta y la séptima es muy marcada respecto a la distancia entre la séptima y la octava. Además, esa mancha de la punta de las primarias tiene forma de media luna, suele ser de tonalidades bastante blancas y ya está. O sea, sí que puede tener menos forma de media luna, como por ejemplo la de abajo central, que sí que parece que tiene un circulito más, pero dentro de la variabilidad. Y sin embargo, en el agateador común, esa distancia, o sea, la distancia entre la sexta y la séptima, lo que hemos llamado A, no es el doble que la séptima o la octava. O sea, digamos que da una sensación que la séptima primaria acaba entre medio de esa sexta y esa octava. O sea, no se ve esa distancia tan grande que teníamos en el Es familiaris. como que está mejor repartida, ¿no? La proyección primaria entre todas las puntas. Y además, esas manchas no tienen generalmente forma de media luna, suelen ser puntos más pequeños y restringidos a la punta y puede tener tonalidades blanquecinas, pero en muchos ejemplares tienen tonalidades más amarillentas, más marrones. Y la siguiente diapo, pues para comparar estos dos caracteres, sobre todo, que se vea bien la distancia entre sexta y séptima en familiaris, bastante notable, mientras que en brachydactyla está la séptima en medio de las dos. Y después la barra LAR, forma rectangular y las tres manchitas que se ven en el escalón y en el otro se ven dos y se puede intuir una tercera pequeña. Y eso, al final, si tienes fotografías, vale, te puedes fijar en todo esto, pero te lo puedes ahorrar si escuchas al bicho cantar. Porque el canto territorial de común con familiaris no se parecen absolutamente nada. O sea, es mucho más melodioso el de familiaris y bueno, o sea, también un poco difícil interpretar el sinograma si no se escuchan los cantos, pero se ven las diferencias en los tonos agudos, en los kilohercios y sobre todo en la duración de la estrofa. Yo tenía una pregunta, Eh, ¿se me sí, escucha? dime. Sí.
¿Has visto cantos híbridos, intermedios, cantos cruzados, historias de estas? Ahora voy con eso, Guille. Ah, vale, perdón, me he adelantado. Entonces, claro, asociamos un canto territorial al común y un canto territorial al euroasiático. Y después un reclamo también, que es el típico que se escucha, al común y otro. Es el típico SRI, este onomatopéyico, al familiaris. Pero tiene mucha mayor variabilidad de reclamos. O sea, todos estos reclamos son los que he identificado mirándome audios y audios y audios de Senocanto y de Iber. Y eso, o sea, tiene bastante variabilidad de reclamos. El típico sería el uno, el primer canto, el primer reclamo, perdón. Y sí, pasamos. Reclamos. Aquí sí que he querido comparar entre una especie y otra. O sea, digamos que los dos típicos reclamos del común son los que aparecen arriba a la izquierda, que puede hacer uno, otro o los dos juntos a veces, y el de abajo el de familiaris. ¿Qué pasa? Que solamente en puntos, en áreas donde se solapan las dos especies, he escuchado a comunes reclamando igual que los familiaris. Igual que no los diferentes. O sea, mira sonograma, misma frecuencia, misma longitud de reclamo, y para mí es prácticamente indistinguible la imitación, que supongo que será imitación. Alguna vez comentaba con Ferran, creo, si era una variabilidad del reclamo del común o era una imitación. Y pues la verdad que no lo sé, pero solamente lo he escuchado en zonas donde se solapan. Y ese reclamo, o sea, Es probable que incorporen eso en el proceso de sí. cuando la voz todavía es plástica, ¿no? Antes de cristalizar. Además, una cosa Y curiosa, por ejemplo, en valles que son puramente hayedos, que en invierno solamente se ven norteños, los comunes que deben tener menos impedimento para hacer desplazamientos, entonces bajan a las partes más bajas del valle, a pinares. Y en esos pinares que es norteño, escucho los comunes imitando o sea, reclamando como los norteños. Entonces yo creo y pienso que son los norteños que en verano están en los hayedos, los comunes que en verano están en los hayedos, bajan en invierno a pinares. También lo he escuchado en macizos de montaña separados por 40-50 kilómetros del Pirineo con ese reclamo. Y digo, pues no lo sé. Solo falta que los braquidáctila aprendan en invierno de los braquidáctila que bajan, o sea, los braquidáctila de tierras bajas que aprendan en invierno de los que bajan de tierras altas, ¿no? Y entonces ya sí que tengamos braquidáctilas en todas partes reclamando como familiares. Claro, claro. Y bueno, o sea, yo he llegado a la conclusión de que únicamente por reclamo, no me fío para dar un agateador norteño como norteño. Okay. Y ya, aparte de eso, para más INRI se imita. Esto lo había visto puramente en bibliografía, que en poblaciones mixtas de Bélgica, Holanda y sitios centroeuropeos, pues agateador norteño tiene mayor variabilidad en las vocalizaciones, tiene mayor facilidad para aprender el canto del agateador común. Y bien, como dato bibliográfico, bien, pero una vez estaba escuchando y viendo un agateador norteño y de repente empieza a cantar un agateador común y solamente había un agateador, que era el mismo. Suerte que me había comprado la grabadora hace poco y lo pude grabar. Entonces, el sonograma de arriba es la imitación del agateador norteño, o sea, el canto del europeo, pero imitándolo el familiaris. Y abajo es un agateador común, normal y corriente. Entonces, sí que si afinabas con el oído, podías notar ligeras diferencias, como un agudo, un mayor agudo, que sería el círculo verde,
lo he señalado en los dos sonogramas. Y el final del canto sí que se parecía más al reclamo del norteño, que es el círculo rojo. Pero que vamos, que lo que faltaba. Telita. Son entretenidos. Y estaría. Muy bien. Ok. Oye, he flipado en colores. Estoy mismo me subo al monte a ver los gateadores porque veo que llevo haciendo todo mucho tiempo identificándolos a la ligera. Y vamos a pasar contigo zona de pajareo, pero hemos hablado un montón de esto. Yo creo que era muy más interesante los gateadores. Si no te importa, nos damos el patch y cerramos aquí, ¿vale? Que ya vamos un poco mal de tiempo. Sí. Pero no, eso no significa que te vayas a escapar, ¿eh? O sea, otro día, con Las 12 le suerte vaya a que... Sí, sí. Sí, sí. Otro día que con suerte a Guille le vaya bien el micro, puedes venir a hablarnos del patch, sin duda, vamos. Sí, claro. Vale, pues nada, muchas gracias, tío. Hablamos en un momentillo, ¿vale? Y ha estado genial, Muchas Joan. gracias, Héctor. Chao. Un abrazo. Bueno, pues con esto vamos a acabar el programa de hoy, un poco accidentado. Yo voy a aclarar una cosa porque quiero chupar mis cascos. Mis cascos funcionan perfectamente. Es el Twitch que lo fastidie. Así que como ha habido 500 meses metiéndose conmigo, ahí lo dejo. Vamos a dar una mala noticia. Es que este es el penúltimo programa de esta temporada. Ya se están acabando los pájaros, empieza a dar el calor. Así que la semana que viene haremos el último programa. Haremos algo especial, ¿vale? A ver qué se nos ocurre. Pero bueno, que vamos a ir cerrando por esta temporada. Y ya está, ¿no? Que creo que he dicho todo lo que había que decir. Y simplemente que volveremos, que tampoco os desharéis de nosotros y nosotras tan fácilmente, pero sí que en verano nos tomaremos unas vacaciones y esperamos Yo me volver más compraré unos fuertes, cascos para que no me... y cosas sobre así. todo. Exacto. Bueno, nada, muchas gracias a todos y que tengáis buena semana. Un saludo, hasta semana que viene.